Y yo hace ya tiempo que quería ya reunirme aquí con él. Yo sé que es una persona muy ocupada y es complicado que pueda asistir a determinadas cosas, pero de verdad que es un privilegio para nosotros que estés aquí, ¿vale? Muchas gracias. Yo Y, te doy las gracias. Soy ocupado porque tengo muchas obligaciones familiares. ajá, No, vale, es que vale, vale. tenemos. Hoy, por ejemplo, Restina no me ha acompañado porque se ha quedado allí ejerciendo de abuela. Es que Ujú. eso es un día sí, otro no. Es que es así, un día sí y otro no. Y nada, deciros a todos que esta es vuestra casa también, ¿vale? Que cuando lo deseéis, que estamos también aquí todos los lunes a partir de las 7:30 y traemos también muchas cositas. Pues resumiendo, para las personas sobre todo que nos vean por redes sociales, voy a hacer una pequeña, hola, ¿qué hay? Una pequeña presentación de Ramón para que la gente conozca, que aquí lo conocemos todos sobradamente, pero para la gente de redes sociales vamos a hacer aquí una pequeña introducción. Ramón Luque Sánchez, nacido en Mengíbar, perdón, he leído mal. Jaén y residente en San Fernando desde 1991. Es polifacético, maestro, licenciado en Historia y escritor. Su trayectoria literaria es extensa y diversa, abarcando géneros como la poesía, el teatro y la narrativa, con una producción que incluye títulos destacados como Las historias de Carmelo del 2002, La soledad del héroe del 2016, 100 sonetos me manda a hacer Violante del 2024 y su obra más reciente Luces en la oscuridad del 2025. En su faceta como dramaturgo ha escrito obras tanto para adultos como para niños, entre los que sobresale el Requiem por Federico García Lorca y monólogos entre escobas y fregonas. Su calidad literaria ha sido avalada por numerosos galardones, destacando el Premio Nacional de Narrativa del Ateneo Blasco Ibáñez de Valencia, así como los premios Vicente Mójica y El Olivo, entre otros. Más allá de la escritura, Luque Sánchez es una figura clave en la vida cultural, ejerciendo como coordinador de la tertulia literaria del Ateneo de Cádiz y formando parte del Club de Letras del AUCA. Actualmente acerca la cultura al público a través de ondas como director y presentador del programa A Vueltas con la Literatura en Radio La Isla. Pues una carrera la más extensa, don Ramón. Uy, la verdad es que te estaba escuchando y me daba un poquito de agobio, ¿no? De vértigo. Sí, bueno, Digo, ¿cuántas cosas? Bueno, son muchos años es realmente, ¿no? importante destacarlo, sí, sí. Sí. Mira, yo tenía aquí una serie de preguntas, yo ya como te comenté, son preguntas muy cercanas, ¿vale? Lo que tratamos de conocerte un poquito, de acercarnos un poquito más a ti, a tu figura. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que más extrañas de tu natal Mengíbar, ahora que resides en San Fernando? Porque ya llevas aquí desde el año 91, ¿no? Si Sí, 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 no me sí. equivoco, ¿qué fue lo que te trajo aquí, a Cádiz, etcétera? Bueno, pues a mí me trajo la vida, ¿no? Yo creo que es la vida la que te trae. Nosotros, yo estaba, bueno, estoy casado con mi mujer, con Ernestina, y vivíamos en Orcera, el pueblo del David Broncano, el que tiene la piscina esa tan grande que él siempre está diciéndolo. Llevábamos ahí unos años como maestros, pero no éramos definitivos. Entonces llegó un momento que ya sabíamos que nos hacían definitivos y estábamos muy cansados de vivir en la sierra, porque la sierra es un sitio idílico, precioso. Pero cuando llega la primavera, cuando llega octubre, empieza el frío, noviembre, diciembre, enero, febrero, y allí hacía un frío que, bueno, terrible. Entonces, yo conocía Cádiz y San Fernando porque parte de la mili, el servicio militar de entonces lo hice en Mm, Camposoto. Entonces, bueno, salieron un montón de plazas aquí, entre Cádiz, San Fernando, Chiclana, Puerto Real, un montón. Aquel año fue una bestialidad. Y nos dijimos, bueno, y no nos van a dar dos plazas cerquitas, así que concursamos y nos dieron San Fernando, ¿no? Íbamos a estar 5 o 6 años, pero yo creo que el aire de aquí tiene algo así, el levante, el poniente, que te va como entrogando y al final no te quiere ir. No te quiere ir y bueno, un buen día ya decidimos que estábamos aquí tan a gusto que no nos íbamos. mm. ¿Qué he hecho de menos? Que ya me he ido. ¿Qué he hecho de menos? No lo sé. Probablemente eche algo, la infancia, pero claro, yo echo de menos cosas que ya no existen. Se echa de menos lo que ya allí no está. Yo tengo allí mis amigos y voy y me lo paso muy bien con ellos. Luego yo no voy allí, me encuentro
y me encuentro solo, me encuentro allí con mi hermana, que también vive en Málaga, pero lo que yo he hecho en falta realmente es lo que ya no tengo. He hecho de menos mi madre, mis tíos, mi abuela, he hecho de menos todo eso. Entonces es un vínculo de afecto, de cariño inmenso, y a mí de vez en cuando me gusta ir allí un par de días, 3, a muchos no, porque... Y sí, me voy, me encanta estar allí unos días, quedar con los amigos, me río mucho cuando estoy con ellos y bueno, tengo mi poquita familia, mi familia es muy corta, todo eso está allí. Así que eso es lo que... No sé qué autor decía, uno no extraña los lugares, ¿no? Sino los tiempos, ¿no? Sí. Pues mira, eso mismo, muy bien, muy bien. Pero lo que no recuerdo es el autor. Mira, ¿cómo influye tu formación como licenciado en Historia a la hora de construir tus relatos y tu obra? Ya vamos a entrar un poquito en materia. A mí me ha influenciado más que la licenciatura en Historia, el estudiar te ensancha la mente. El estudio universitario te ensancha la mente y la visión del mundo. Yo creo que te abre la mente y te abre la visión del mundo. A mí lo que me ha influido mucho ha sido mi papel como maestro. De tal manera que una cosa que yo te digo por ahí es que parte de lo que yo he escrito ha sido gracias a mi labor como maestro, luego también como licenciado cuando ya me fui al instituto, ¿no? Pero como maestro, porque ha sido la poesía y la literatura en aquellos años fue un complemento a mi labor docente. Que celebramos el Día de la Paz, pues aquí estaba yo y escribía un poema sobre el Día de la Paz. Que celebrábamos los derechos de la infancia, pues yo estaba escribiendo un poema sobre los derechos de la infancia. Halloween, cuando se puso de moda, pues escribí yo mi poema sobre Halloween. Muchos de esos poemas están en este pequeño librito, Sueños Infantiles, que yo estoy muy satisfecho, muy contento con él. Lo presentó Charo en una ocasión, en un par de ocasiones. Y entonces, más que la historia, el magisterio sí ha influido mucho en mi visión del mundo y en mi obra literaria. Muy interesante. Además, acertaste muy bien con ella, ¿eh? Porque ella es muy buena narradora. A mí cada vez que va al Ateneo y narra, me encanta. Nada. Mira, de todas tus facetas, ¿no? Como maestro, poeta, dramaturgo, narrador, ¿en cuál te sientes más cómodo expresando su verdad personal? Yo me encuentro más cómodo, de todas he disfrutado porque todas me han dado momentazos, ¿no? Pero me encuentro más cómodo escribiendo poesía y sobre todo poesía infantil, fíjate tú. De vez en cuando la poesía infantil me tira. No lo he olvidado y ahora mismo estoy con otros menesteres que no tienen nada que ver, pero la poesía infantil me encanta escribirla y de vez en cuando tengo la necesidad de escribir algo dedicado a los niños. Eso sí que me tira mucho, aunque ahora mismo estoy en otros menesteres. Yo tengo que decir que en eso soy también como tú. A mí me encanta a día de hoy mucho todavía la literatura infantil y juvenil y es algo a lo que recurro mucho, ¿no? Pero me gusta mucho. Por ejemplo, tú escribes para niños, ¿no? Y adultos, ¿no? Sí. Entonces yo me preguntaba, ¿cuál de los dos públicos te ha dado las lecciones más sorprendentes? Creo que los niños, ¿no? Os voy a comentar una anécdota, ¿no? Sobre los niños. Este librito, que fue de los primeros que yo publiqué, Coro Angelical, que es una preciosidad, no es porque sea mío, pero este libro es un bombón chiquitito, está agotado. O sea, no vengo a vender libros, que no me he traído ni un libro para vender. Muéstralo aquí. Si lo hubieras traído, seguro que vendías alguno. No, pero es que no hay. Bueno. El otro día me invitaron, el año pasado, me invitaron en la escuela de adultos a que fuera a hablar de mi obra poética y llevé y lo enseñé y todo el mundo, pero no tiene Ramón, digo, no hay. Muy mal. No hay. Entonces, este libro, por ejemplo, estaba yo leyendo, cuando he sido poemas infantiles, muchas veces lo he leído en la clase a los alumnos y de pronto estoy leyendo el poema y una niña me dice, ahí hay algo que no pega. Efectivamente, la niña se dio cuenta que estaba mal. Imaginar que estaba una rima asonante, porque está escrito con rima asonante, como pelo, beso, y de pronto en vez de beso pongo voce.
la palabra era correcta, pero hace un cambio, la O por la E, y no sonaba mal, pero la niña se dio cuenta. Entonces, es una lección que a mí me ha dicho siempre que los niños hay que respetarlos. Cuando se escribe para niños hay que ser una exigencia máxima, más que para los adultos, porque ni son adultos en miniatura, ni son personajillos que se pueden engañar, ¿no? No hay que escribir para la infancia. Exige un plus, por lo menos en mi caso exige un plus siempre. Los niños son gente seria. Son gente seria. Sí, no sí, creen sí. en lo imposible. Mira, ya que estamos hablando un poquito de tus libros, entrando un poquito así más en lo personal, ¿no? ¿En qué momento del día prefieres escribir? ¿En el silencio de la mañana o en la noche? Yo tengo que decir que yo por la noche me suelo sentar en mi casa a ver la televisión. acompañado de Ernestina, acompañado de mi mujer. ¿Por qué? Porque si tú estás haciendo tus cosas durante el día y ella está haciendo sus cosas, el único rato que tenemos un poquito para estar, hablar, comentar cuatro tonterías, unas veces más en serio, es por la noche, viendo la televisión. Entonces nosotros ponemos la televisión, ¿que interesa algo? Lo vemos. ¿Qué nos interesa? Pues estamos allí hablando, cuatro tonterías, lo que se nos ocurre. Entonces, ¿cuándo escribo yo bien? Yo tengo desde siempre momentos muy altos que me cunde todo mucho a media mañana, una vez que ya se me ha ido el sopor del sueño, a las 10, de 10 a 1, estoy yo perfecto. Y por la tarde igual, cuando se ha pasado la siesta de 6 a 8 a 9, estoy yo pletórico. Ahí me cunde trabajar, escribir, leer, no me da sueño. Esas son mis horas culmen. Por la noche no suelo yo escribir de madrugada. Y 2 o 3 veces que lo he intentado, el madrugar mucho ha sido un fracaso. Entonces yo no me levanto tarde, yo a las 8 suena el despertador, pero tengo que esperar un poquito para ponerme a escribir. Mira, como autor, ¿no? Al que bueno, escribe obras infantiles, voy a leer bien la pregunta. Yo es que me preparo las preguntas porque yo tengo muy mala memoria, no es por otra cosa, porque ¿qué siente un autor al ver que sus obras infantiles se convierten en un complemento para la labor docente en las aulas, que es lo que nos has comentado ahora? Sí. Una satisfacción inmensa. Cuando los niños... Voy a contar una experiencia. Yo el último año que estuve en primaria, antes de irme y aprobar las oposiciones de instituto, fue en el Colegio San Ignacio. Yo estuve trabajando con Mamen Micó, estuve muchos años en la Ardila. Bueno, pues el último año yo dije, me voy cerquita de mi casa. Eso está a 150 metros de mi casa. Pero de pronto llegué allí y yo siempre escuchaba eso. Ramón, mucha poesía, mucha historia, pero no ha sido capaz de aprobar las oposiciones de instituto, ¿no? Cosa que yo tenía como un pellizquito, es decir, con el trabajo que tuve que hacer y qué poco lo he dedicado. Entonces, llegué allí, me puse a estudiar y conseguí aprobar. Pero perdona, me he ido de la pregunta. Yo quería contar una anécdota. Cuida. La voy a leer porque a mí me pasa igual, yo me disperso también. Que como maestro, ¿cuál cree que es la clave principal para...? ¿Qué siente el autor? Sí. Pues resulta que en San Ignacio, en las horas estas complementarias que tenemos, que no tenía clase, le propuse al director de hacer una especie de taller de poesía para niños. Entonces yo a esa hora que tenemos por ahí, iba por las distintas clases y hacía un taller. Les dije a los niños que se comprara un cuadernito y a cada día explicaba una técnica y luego les decía cómo podían escribir poemas, los escribían, los ilustraban, de tal manera que le quedara un cuaderno muy, muy bonito, muy presentable, ¿no? Entonces, eso sí que lo tengo yo muy, muy a gala, ¿no? Esa es mi experiencia, ese complemento se vio perfectamente ahí. Yo tengo una curiosidad. ¿Tú piensas que nosotros que, por ejemplo, organizamos este tipo de actividades y tal, ¿tú piensas que a lo mejor con los niños se hacen menos actividades? A lo mejor había que involucrarlos en temas más de
presentaciones de libros infantiles o cosas así. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, Manu. Con los niños es verdad que no se hacen muy poquitas, hoy más, pero yo cuando era pequeño, eso era impensable. Que te hablaran de un libro, eso es impensable. La poesía era una cosa que no existía. Tú las leías, yo es que leía poesía, lo primero que hacía cuando me compraban los libros para el curso siguiente era leer las poesías. No me expliquéis por qué viene esa afición, por qué nace. Yo, y lo voy a decir, creo que nace, se llega a la poesía leyendo. Yo creo que llegué a la poesía por la canción, porque mi madre cantaba muy bien. Entonces, mi madre cantaba poco, porque se quedó viuda muy, muy jovencita. Pero cuando ella estaba así muy a gustito, pues cantaba, sabía unos villancicos antiquísimos con siglos por detrás y canciones igual, también muy, muy antiguas. Y entonces yo la escuchaba, yo se ponía a cantar mi madre y tenía una voz preciosa y yo me quedaba embobado. Luego yo llegué a la poesía, no olvidemos que las canciones, que todo esto es pura poesía. Yo llegué a través de la música. Recordamos que hasta el Renacimiento con la imprenta y todo esto, la poesía iba acompañada de música, los juglares, los trovadores, toda esta gente. Entonces yo llegué a la poesía a través de la música. Sí. Yo es que muchas veces pienso en actividades para poder hacer con los chiquillos. Con los niños. Sí. Pues yo, por ejemplo, estuve a punto de irme un año a Ecuador, había una cosa llamada AEPES, y entonces se hacían unos viajes pedagógicos y yo creé una cosa para enseñar poesía, compartir las experiencias con los maestros, y yo hice un proyecto donde eran muchas técnicas para escribir poesía, muchísimas. Y entonces yo la iba a practicar con los maestros para que ellos lo practicaran en su aula. Eso fue lo que yo hice en el colegio San Ignacio, ¿sabes? Entonces yo creo que eso sí que se puede hacer. Muchas técnicas. Mirar, hoy vamos a hacer un poema donde se empieza repitiendo una palabra. O cada uno me va a elegir 4 palabras que terminen con ella. Por ejemplo, estrella, ella, bella. Y ahora con eso vamos a hacer un poema. Y cada niño se hace el suyo. Hombre, hay que orientarlo al principio, pero luego los niños te sorprenden. Vamos a hacer metáforas. Vamos a juntar 2 palabras, lo que decía Lorca, no a juntar 2 palabras que no tienen nada que ver una con la otra y sin embargo se enciende algo que suena a misterio. Pues igual, tú le coges a los niños, vamos a hacer una frase con 2 palabras extrañas, 2 palabras, y de ahí surge una metáfora, una imagen poética, y eso no es difícil, eso son cositas. Pues la verdad que estas cosas me viene muy bien saberlas y bajo tu experiencia, la verdad que me parece muy, muy interesante. Nosotros queremos sacar un suplemento en la revista Cultura que es para los niños, que va a ser Novatalasa Junior. Lo digo por si tenéis nietos o lo que sea, contactad conmigo para que publiquen en la revista, ¿vale? Que eso es muy interesante. Vamos a centrarnos ahora en otra pregunta. Tú has estado en la Cruz Roja, ¿no? Me has comentado, ¿no? Bueno, estoy actualmente en la Cruz Roja haciendo un taller de teatro. Un taller de teatro del que tengo que decir que estoy súper contento, porque en ese taller descubres para que la literatura, aparte de buscar la belleza y todo esto, también puede hacer bien a otras personas. Entonces, con el taller de teatro, yo al empezar el curso escribo 1 o 2 obras de teatro, muy cortitas, papeles muy cortos, algunos no se aprenden ni 3 frases, les cuesta mucho porque son personas muy mayores, problemas de movilidad, pero ellas, porque son casi todas mujeres, ellas disfrutan muchísimo. Y yo más. Los martes tengo el taller y yo lo único horario que tengo y me suena el despertador es los martes, o sea, el martes a las 11 y a las 11:30, para que no se me olvide. Y entonces yo disfruto muchísimo y creo que en este caso la literatura, porque el teatro es literatura, tiene esa función práctica, el hacer el bien, ¿no? Yo he descubierto la generosidad a través de este taller y yo estoy emocionado. Creo que es una de las cosas más importantes que me han pasado. Porque estos talleres, ¿que son en Cádiz o en San Fernando? En San Fernando. En la Cruz Roja de la Ardila, de Pérez Gener. Allí hay un pequeño centro y va la gente de la barriada, ¿no? De los alrededores. Son
papeles muy cortitos con muchas personas. Una, por ejemplo, la primera que hice se llama El cucharón de plata, ¿no? Entonces, en la cocina, un montón de mujeres allí, de vez en cuando salen, cantan y bueno, están preparando un menú porque viene la guía del buen comer que le van a dar el primer cucharón de plata a el restaurante que se llama Chúpate los dedos. Entonces están ahí, chúpate los dedos y están, de vez en cuando cantan y toda la jefa, que le dicen doña Concursito, la dueña del hotel, todo esto lo fui yo inventando ahí poquito a poco, diseña un menú todo en francés y en inglés. Entonces hay una chica que es así muy dispuesta, pero que se quedó embarazada y tuvo que dejar el estudio de idiomas, por eso habla él y sale cada vez que habla doña Concursito y ella sale muy dispuesta y traduce lo que está diciendo, es un menú, y una de las que están allí dice, pero si esta lo que está haciendo es el menú que hacía mi abuela en los años del hambre. Es todo un poquito así. Y luego al final llegan los inspectores que hablan en inglés y en francés. Una es italiana y otra él es francés e inglés, Monsieur Char, y entonces empiezan a hablar en francés y descubren, estoy contando la obra, pero bueno, y descubren un pelo. ¡Ah, un pelo, un pelo! Entonces se arma allí una revolución y una de las cocineras dice, no es un pelo, es un cabello de ángel que hemos cocinado. Y ya todos, sí, el cabello de ángel. Bueno, y al final, pues claro, tienen que untar a los inspectores que se quedan allí contando billetes, ¿no? La dueña, doña Concursito, está contando billetes mientras ellos están celebrando que le han dado el primer cucharón de plata de la provincia de Cádiz. Pues eso... Es que se lo pasan genial. Y yo también. La primera vez que la hicimos, este año la estamos haciendo otra vez, había Antonio, que ya es muy mayor el hombre, y se vino arriba, en plena representación se vino arriba y empezó allí a improvisar. Yo ya me revolcaba, ¿no? Porque ya llegó un momento que lo importante no es el texto, lo importante es el disfrute, la gente aplaudiendo, riéndose. Y la verdad es que eso me ha dado a mí momentazo, vamos, muy bien, muy bien, muy bien. Es un grupo muy grande. Pues son unos 20, claro, imagina una obra para 20, tengo que hacer 2 obras. Tengo que hacer 2 obras, una más complicada y otra muy sencillita, muy facilita para las personas que tienen más problemas de memoria, aunque muchas no se acuerdan y lo están leyendo. Pero bueno, que le den su énfasis, que le den su tono. ¿Se lo has representado en San Fernando solo? Allí en San Fernando, en la Cruz Roja, y además solo en la Cruz Roja, que yo muchas veces he dicho, lo deberíamos de hacer en el Teatro de las Cortes, que hay el Día del Teatro Aficionado, y bueno, se preparan bien las 2 obras y llevarlo al Teatro de las Cortes, igual que... Pero sería muy complicado porque muchas tienen problemas de... Este año, por ejemplo, tengo 3 personas con silla de ruedas, ¿no? Mover todo eso es complicado, ¿no? Y es que te lo quería comentar para lo de verano, para la actividad de verano, así como homenaje a ellas mismas. Que, sí. Pues mira, eso lo he pensado, bien. digo, si son mayores va a estar muy complicado. Luego te quería preguntar también sobre tu próximo ingreso en la Real Academia de San Romualdo, ¿no? ¿Qué significa para ti este reconocimiento académico, ¿no? ¿Qué mensaje principal te gustaría que perdurara, ¿no? En ese discurso? Pues la verdad es que para mí ha sido una situación que me sorprendió y que estoy muy contento, muy emocionado, porque yo vivo en San Fernando y estoy muy feliz, muy feliz. Ya he preparado mi discurso, que tratará sobre la poesía. Se llama Celebración de la Poesía. Y viene a ser un canto de cómo la poesía ha afectado a mi vida y cómo mi vida, en cierto modo, también ha seguido acompañando a la poesía. Eso es el de este. Y aprovecho para invitaros aquí a todos los presentes. Es el día 4 de junio, jueves, a las 7:30 de la tarde, en el Centro de Congresos. Si os queréis acercar a San Fernando, hay tranvía, hay autobús, que hay cada media hora, o sea que eso es... Y bueno, va a ser muy bonito. ¿El Congreso es donde tú presentaste el libro? Sí, pero en el Salón Grande, Sí. No conozco San Fernando, pero... Ahí. ¿Donde te dieron el homenaje a aquel que te hicieron? Sí, Ahí es. ahí, pero en el Salón Grande. Menos mal que lo has dicho, Ramón, porque yo pensaba que era en el castillo. No. En el castillo, los actos de la academia se hacen en el centro de congreso, en el Salón Grande. Pues eso lo tienes que decir,
Sí, porque Lo tienes que mandar, ¿eh? Sí, yo ya no lo he mandado todavía porque Sí. hasta que la academia no haga las invitaciones, pues yo no he querido... Entonces, no. Yo quiero que la academia es la responsable, la que organiza, y entonces yo he querido estar siempre a la espera. En el momento que ellos me digan, pero sí que quiero que la gente lo sepa, quien tenga interés en ir, para que tengan reservado el día, que no se les olvide, ¿no? Y ya cuando estén las invitaciones, pues ya se las mandaré individualmente a cada amigo, a cada conocido y a cada persona. La mía también. Vale, no te preocupes que no se me olvida. Que me había me he ido. No, básicamente es porque nos hablaras un poco sobre, Sí, sobre eso. ese tema. Ese tema que para mí, ya lo he dicho, es muy importante y que he preparado el discurso con el máximo cariño. Llevo un año porque estas cosas me lo dijeron por esta fecha el año pasado. Una vez que pasó el verano y todo esto, yo le fui dando vueltas al tema, pues ya me puse a escribirlo, a corregirlo, porque... Y le doy muchas vueltas, de manera que quede una cosa amena, simpática, entretenida e interesante, y el que vaya que aprenda un poquito de poesía. Todos esos objetivos me he puesto, vamos a ver. Es decir, que no vas a recitar. Que no vas a recitar. Sí, claro. De vez en cuando voy, eso sí, lo puedo decir, voy a intercalar un poema. Hay unos que son míos y otros son de gente que yo admiro mucho y bueno, pero no digo nada. Quiero que sea una sorpresa total. Por ejemplo, otro premio que recibiste fue el Nacional de Narrativa, ¿no? Del Ateneo Blasco Ibáñez de Valencia. Sí. Ese premio ya hace unos años, 4 o 5 años, fue sobre un relato muy reivindicativo, y bueno, ganó el primer premio. Otro momento fui a Valencia a recogerlo, me dieron mis insignias, mis cositas, y la verdad es que fue un día muy bonito, muy bonito. Porque luego tienes otros premios, ¿no? Como el de Vicente Mójica, ¿no? Sí, ese es el Ateneo de Alicante. También fue el primer premio de poesía nacional, un premio nacional que convocaba, y lo gané con una serie de poemas que luego los recogí y los amplié un poco y están en este libro que se llama Heridas. Este es un libro muy profundo sobre las heridas que todos arrastramos, porque sabemos conforme van pasando los años que cada uno ya lleva dentro de sí un bagaje de momentos dulces y felices, pero también un bagaje de momentos duros, ¿no? Bueno, pues esto trata eso de recoger todas esas heridas que de una manera u otra llevamos las personas, desde el miedo, la droga, la vejez, el odio, la depresión, la mentira, el bullying, la emigración, el machismo. Voy a leer la del machismo, ¿vale? Venga, la herida del machismo. Es que a mí me gusta intercalar. Duele su soledad. Paso gastado y una expresión de derrota que da miedo. No sabe que hay palabras y gestos que a la pasión delatan. No recuerda quimeras, si es que alguna vez tuvo, ni la primera vez que suplicó morirse. Pero el hijo la mira y se otorga otra tregua, y no sabe qué hacer, si morir o matar al verdugo. Suspira. Todo es siempre lo mismo. Apenas se la ve. Solo queda la sombra del sueño de su madre. ¿Cuándo supo que era un saco de boxeo? ¿Cuándo empezó esa cruz que arrastra sin rosario? He leído un libro. Que lo tengo, vamos. Bueno, pues este está recogido, aquellos poemas que resultaron ganadores. Se va a hacer una pequeña edición, comentó el Ateneo de Alicante, pero luego no se hizo las cosas de los presupuestos, y al cabo de los años, en la pandemia, retomé yo había ido escribiendo había ido escribiendo algunos poemitas más y eso, y en la pandemia ya le di la forma definitiva, ¿no? Y bueno, yo creo que quedó un libro de poesía social, porque es poesía social que no ha desaparecido y que hay que
hay que actualizarlo, ¿no? Me falta, porque claro, nadie esperaba esto, ¿no? Este resurgir de este fascismo ultramontano, ¿no? Pues yo digo, falta eso, porque es que ves cosas que es que te quedas muerto, ¿no? Lo que estamos viviendo con la historia de España, entonces, pero bueno, ¿cómo podemos estar otra vez igual, ¿no? Pues, por ejemplo, eso falta. Te quería preguntar sobre tu trayectoria como coordinador de la tertulia, porque a mí sí me da curiosidad saber cuánto tiempo llevas allí, cómo accediste allí, qué es lo que te divierte realmente de hacer allí. Entonces... Bueno, yo ingresé en el Ateneo hace ya muchos años. Probablemente 18 o 20 años hace que yo ingresé en el Ateneo. Durante unos años al principio iba a menudo, luego después dejé de ir. Luego cuando Feliciano Gil, inspector de educación, estaba al frente de la tertulia, fui algunas veces. Pero él falleció, sabéis que él falleció, y un día me encontré con Vicente Mira, que era un pilar pesado del Ateneo, y me dijo, oye Ramón, la tertulia se ha quedado sin coordinador, ¿por qué no hablas con Ignacio Moreno, que entonces era el presidente? Y bueno, me dirigía, y eres tú el coordinador, que yo creo que tú lo puedes hacer muy bien. Yo con Vicente Mira siempre había tenido una relación de afecto muy, muy grande, ¿no? Entonces, pues bueno, me puse en contacto le escribí a Ignacio, y entonces, mientras tanto, otra persona había hablado con Rafaela Becerra, que sabéis que ya tuvo hace ya muchos años una tertulia en Cádiz, ¿no? En el Hotel París, me parece. Francia y París. Sí. Entonces, bueno, pues resulta que estuvimos hablando los dos y dijimos, bueno, pues venga, los llevamos entre los dos, y durante los años que ella vivió, pues las llevamos los dos de una manera armoniosa, lo más tranquila posible. Yo creo que funcionaba. Ella aportaba unas cosas, yo aportaba otras, y a ella le encantaba. Cuando ya fueron pasando los años, porque Rafaela falleció muy longeva, pues ella ya empezó a faltar de vez en cuando, pero bueno, ella siempre estuvo ahí como titular y como coordinadora también, hasta que falleció, que entonces ya me quedé yo al frente de la tertulia, ¿no? La tertulia a mí me aporta muchísimas cosas, ¿no? Me encanta porque una de las cosas más bonitas que me han dicho es que no hay diferencia, ¿no? Que no hay diferencia entre nadie, sino que todo el mundo que llega es recibido con cariño, con respeto. Y da igual, aquí está Isma, que va a menudo, está Charo, Marisol, Juan Salvador, Manolo Moguer, que también van. Todo el mundo es bien recibido, porque yo entiendo que los ateneos son casas de la cultura y tienen que estar abiertos a todo el mundo. Esto de aquellos ateneos, aquellas instituciones que eran así muy elitistas, eso se tiene que acabar. El Ateneo es una casa abierta y bueno, hay gente de una valía extraordinaria y sobre todo de una humanidad extraordinaria, porque la gente puede ver por fuera, pero no sabe. Hay de una humanidad extraordinaria y yo estoy muy contento, estoy muy feliz de colaborar un poquito. Yo no he ido mucho, pero las veces que he ido sí siento que disfrutas mucho de lo que haces. Sí. Yo los temas, todos me lo preparo con mucho cariño y yo me encuentro allí muy bien, muy respetado también por la directiva, por el presidente. Yo recuerdo cuando presenté allí mi libro 100 sonetos, me manda a hacer Violante, que bueno, el médico sin previo aviso me ha dado unas palabras preciosas. La verdad es que estuvo muy bien, entonces yo me he sentido allí en todo momento muy acogido y con la sensación de que estoy en mi casa cada vez que aparezco por allí. Alguien me comentaba, no sé si fue Antonio, que ibas al Cantábrico, ¿no? Sí, cuando estaba Antonio Arias, ¿tú te acuerdas? Sí. Arias. Iba con Diego Sánchez del Real, Francisco Arias, sí. Además, Vicente Mira y Feliciano eran parte de... Claro, efectivamente. Sí. No las mencionaron en el Ateneo, pero después pues, se fueron para allá, estuvieron combinando las dos cosas. Sí. Era parte de... En fin, que hay una interacción entre el foro y el Ateneo siempre así. Sí. ¿Tú te acuerdas de Diego Sánchez del Real? Diego Sánchez del Real, sí. Que era, fue un poco el que nos metió a Amelia Retamero, a mí y a más gente, que él era de Jaén también y que era un personaje, ¿no? Un personaje literario de una gran importancia porque era uno de los poetas reconocidos de los 50, pero es que era un personaje también. Que era
fin, estuvo trabajando en Barreiro, fue fue presidente del Jaén Club de Fútbol, es decir, tuvo una vida curiosísima. Sí, era un personaje, una persona muy interesante, muy culta, una persona muy noble, pero luego también tenía un aspecto de personaje literario. Él tenía una entidad, el personaje, el marqués, aquellos artículos que escribía, que hablaba de la marquesa. Curiosamente contrapuesto un poco a la ideología que ahora antes tú estabas hablando, ¿no? Sí. Pero él defendía su postura y sin ningún... Porque al final la literatura nos une gente de ideología. Claro, efectivamente. Y desde el respeto, que es la clave de... Yo te todo conocí a ti hace 15 años, tú no te acordarías, de ese día no te acordarías. Una amiga mía que yo iba con ella y me presentó a ti. Y me dice, Ramón, un amigo mío desde Cádiz. Yo no vi en Cádiz, yo vi en Madrid. Y había venido a verla a ella. Y tú ves por la calle, te encuentras con ella y ella me presenta a ti. ¿Qué amiga es? Carmen Marín. Carmen Marín, sí. Yo me acuerdo de conocer a Carmen Marín, sí. Pues ella me presentó a ti. Yo me acuerdo, no me voy a acordar. Después fui al Ateneo, cuando te conocí a ti, vino al Ateneo y dije, bueno, algún día se tengo que decir. Pues yo conocí a Ramón hace 15 años, o más. Y fue ese día. Sí. Y me alegré mucho, claro, después de conocerte, ¿verdad? Entonces, te conocí de ver, pero después ya sé cómo eres, sé cómo tú eres, y me encantó siempre hablar contigo, ¿verdad? Pues muchas gracias, Juan Salvador. Espero que te llevaras una buena opinión. la tengo, Ramón. Vale. No lo digas, ¿eh? Yo quiero preguntarte de otra cosita que no tiene nada que ver. Antonio. Porque tú siempre has hecho mucho trabajo con la literatura y con los niños. Y los niños han hecho mucha poesía. A ver si te pasa, porque a mí alguna vez me ha pasado que has leído algo y te inspira a ti mismo. No plagiar, sino inspirarte cosas que han leído de los niños para hacer un poema tuyo. Sí, bueno, no sé. No se me ha dado. Yo sí que he leído muchas cosas y me han inspirado poemas. Ahora mismo de los niños no lo recuerdo. Sí que yo leo muchas veces y me inspira. Sí, la idea que luego la desarrolla, automáticamente pongo, eso sí, la cita de donde viene esa idea. Que es una cosa y te sugiero otra cosa que no tiene nada que ver, porque hay palabras inspiradoras, hay textos que tú estás leyendo y te abren un mundo. Un mundo. Lo que tú escribes no tiene nada que ver con lo que tú has leído, pero sí que hay palabras que se te disparan al corazón y algo te carga y tú te pones a escribir. Y de los niños ahora mismo no recuerdo, Antonio. No recuerdo. Pero sí que muchísimo. Fuerte decía que todo, cuando desde pequeños todos éramos poetas. Después ya dejamos de ser, seremos abogados, pero todos los niños son un poeta. Por eso cuando tú dices que el niño te corrige, es que los niños tienen mucha más sensibilidad, igual que hay sensibilidad para otras cosas, tienen una sensibilidad para el mundo esotérico, los niños pequeños, tienen esa sensibilidad que nosotros lo vamos perdiendo con la edad. Y muchas veces cosas tan sencillas te pueden inspirar el corazón y generar... Sí, a mí yo tengo mi nieto mayor, Leonardo, que le encanta hacer rimas. Entonces uno de los juegos que tenemos cuando vamos por la calle o algo, pues empezamos a hacer rimas. Ramón, esta te gusta porque no nos dice abuelo. Nosotros somos Ernestina y Ramón, ¿no? Ramón, ¿te gusta? Y empezamos ahí y el chico, que es muy chico, pues también le gusta hacer sus cositas, sus pinitos, lo que hacen es rimar palabras, lo que yo he dicho, estos juegos muchas veces de rima, de sonidos, de cosas que suenan, que son bonitas, que a ellos les llega al corazón. Esas cosas muy fáciles a los niños y no les cuesta trabajo. Yo, mi nieto, hace unos meses ganó un concurso de Madrid de poesía. Y yo dije, mi nieto escrito poesía, no lo puedo creer. Y lo ganó en Madrid. Me llamó mi hijo y me lo dijo. Y dije, qué alegría. Sí. Pues eso. Sí. A ver si organizamos algo para los niños en verano. Sí. Mira, te quería hacer otra pregunta. Bueno, antes te quería preguntar, pero ya te preguntaré después sobre si tú te acordabas de Tántalo y de Antonio Lorca. Uy, claro. De Antonio Rodríguez Lorca, claro, me tengo que acordar a la fuerza. Yo empecé a Tántalo un poco por la misma época más o menos que yo empecé a ir a Río Arillo, allí en San Fernando, y yo me acuerdo de ir a
al barrio, La Laguna, que estaba, se reunían y se escribían poemas, salía la revista Tántalo, que yo participé en muchos números y que los tengo todos guardados, y allí publiqué yo por primera vez el poema Requiem por Federico García Lorca, que se llama Romance de la ausencia, que fue el origen de la obra de teatro que yo he dicho, Requiem por Federico García Lorca. El germen está en ese poema que yo escribí con unos 19 años. Y lo publiqué en la revista Tántalo. ¿De los primeros números puede ser? Ya no te acuerdo. No me acuerdo. Yo sí que se hizo un homenaje a Federico García Lorca. Él era familiar lejano de Federico, y entonces él organizó a través de la Asociación Cultural Tántalo y de la revista un homenaje a Federico García Lorca. No me acuerdo porque yo estaba recién venido y no me acuerdo del sitio donde fue. El Bidón puede ser bueno, nos reunimos en la caja rural en La Laguna. Sí, pero yo digo aquel homenaje a Lorca, fue en un espacio escénico. Eso ya no lo recuerdo ya. Yo es que te pregunto porque a mí me gusta recordar a Antonio Lorca, porque él era amigo mío y yo, bueno, tengo una anécdota con él, no quiero alargar el tema. El caso es que yo con 14, 15 años, yo iba a esas tertulias y era el que hacía la fotografía. Entonces te he preguntado porque me sonaba lo de, ahora que lo habías comentado, digo, yo creo que es de los primeros números, y ese fue el primer libro que sacó Tántalo, el de García Lorca. Claro, si tú llegaste en el 91, yo podía ir allí sobre el 94, 95, porque en el 96 ya me fui a Canarias, pero no sé, me gusta recordar la figura de Antonio Lorca. Sí, no, yo le tengo señor un afecto muy grande porque siempre te acogía, sí. Siempre te animaba a escribir, a participar. Entonces, si no, a lo mejor me iba en vacaciones de Navidad, me iba a Jaén, ¿no? Con la familia, y volví y me oye, Ramón, que no sé qué, que esta revista, que el día tal, que tal, que lo que leíste, que me lo mandes para la revista Tántalo. Entonces yo le tengo a él un cariño inmenso. Que todavía siguen, lo que pasa es que ya lo tienen muy abandonado. Yo los he querido traer, pero no, para él ya falleció, me imagino. No, Antonio Lorca falleció en el 2000 y poco. Ramón, tú has dicho que lo escribiste el Requiem con 19 años. Sí. Pero tú viniste a Cádiz mayor de 19 años. Claro. Eso lo tenía en archivo. Yo lo tenía en papel. Se lo guardaba. Un día en la tertulia del Ventanal lo llevé, porque me dijeron que hablara así un poco de mi poesía, y me llevé una carpetilla que yo tengo allí y estaba Yo escribí por aquella época, yo me juntaba con un amigo. Bueno, tengo que decir una cosa. Yo estaba, en el instituto, conozco a Federico García Lorca y a la generación del 27, y para mí aquello fue una conmoción. Yo he tenido 3 poetas que me han impactado. Uno fue Antonio Machado. El siguiente fue Federico García Lorca. Y yo, con mis poquitos ahorros, me voy un sábado de autostop a Jaén y me compro El romancero gitano, la colección austral. ¿Os acordáis que venían 3 libritos? Por un lado estaba el romancero gitano, no me acuerdo en qué orden estaban puestos, estaba Poeta en Nueva York, Diván de Tamarí, El llanto por Ignacio Sánchez Mejía y Poema del Cante Jondo. Eso estaba en los 2 libros. Yo llego a mi casa, me pongo a leer aquello y yo me vuelvo el más lorquiano del mundo. Y empecé a escribir un poquito como Lorca. Y a semejanza de lo que él escribe, yo le escribo a él un requiem que lo llamo Romance de la ausencia y que estaba dividido en 3 partes. Eso se quedó ahí, eso no se publicó, se quedó ahí. Y cuando yo vengo aquí a Cádiz y participo en aquel homenaje que se hace, Antonio Rodríguez Lorca le hace a Federico, a su pariente, pues yo rescato aquel poema, lo paso a máquina y lo leo allí. Y se publica como estaba en la revista Tántalo. Eso lo tengo yo en mi casa, tengo el ejemplar en mi casa. Pues eso, al cabo de los años, de tal y que cual, yo digo, esto se presta al teatro. Y entonces primero lo hace Ernestina con sus alumnos, se van recitando aquellos poemas que eran muy largos y se hace una escenificación.
Cuando yo apruebo las oposiciones de instituto, me voy al instituto y entonces alargo, le introduzco unos poemas. Pero la revolución viene cuando yo me voy al Instituto Venceslao Benítez. Allí contacto con la profesora de música y entonces yo ya lo cambio, le pongo un poema que habla una gitana, como la premonición de la guerra civil, hago un taller con las madres, un taller de teatro con el AMPA, con algunas madres del AMPA, y participan algunos alumnos. Y ahí es donde surge ese Requiem que luego después lo cogieron la asociación, el CPA de San Ignacio, el Centro de Mayores de San Ignacio, allí, y hacen un montaje que parecía un musical precioso. Precioso. Lo representaron en el Teatro de las Cortes. Aquí en Cádiz, ¿cómo se llama el instituto ese que está por ahí? ¿La Salle? O que tiene un salón de actos muy grande. ¿Salesiano? Salesiano. Ahí, el Puerto de Santa María también se representa, en Chiclana también se representa, y en San Fernando un par de veces por lo menos. Entonces queda una cosa, yo de verdad, yo cuando lo vi ya puesto en la escena definitiva dije, Dios, pero esto lo he escrito yo, porque ahí ya me invento y habla Lorca, habla la madre de Lorca, que al principio no aparecía, y tiene un monólogo precioso, otra figura que es la poesía y que va a Granada a ver a Lorca. Entonces habla de los versos y todo esto mezclándolo con los versos de Federico García Lorca, con su romancero gitano. Entonces queda una cosa muy bonita, muy bonita. A mí me gustaría que se volviera a representar, porque me da pena que eso se pierda. Pero el origen estuvo ahí y luego después el publicarlo también en Tántalo. Interesante, interesante. Mira, te quería preguntar también por tu programa de radio, a vueltas con la literatura, ¿no? ¿Cómo empezaste este proyecto? ¿A quién has ido invitando? Yo sé que el último ha sido Pepe Garrido, ¿no? No, eso fue en el Ventanal, no. Disculpa, perdón. Sí, no, pero yo te comento. Mira, hace ya unos 10 años, 10 no, 15 años, a mí me hacen una entrevista en Radio La Isla. Y entonces empezamos a hacer, nos proponen el hacer después de esto una tertulia y nos juntamos varios de la tertulia, Rior y yo, pero la gente se fue yendo y me quedé yo solo. A mí me gustaba la radio, a mí me encantaba. Y entonces yo a lo largo de 5 años estuve haciendo el programa semanalmente. Unas veces venían gente de la tertulia, poníamos un tema y hablábamos de literatura, y otras veces venían invitados de fuera, la gente muy variopinta. Entre ellos vino Charo, que bueno, nosotros nos conocemos de hace muchísimos años y participó, me acuerdo, un programa los dos hablando de lectura y de libros, que quedó una cosa preciosa, muy bonita, muy bonita. Cuando yo me jubilo, yo dije, ya lo dejo porque yo quiero viajar, como todo el mundo. Como las circunstancias que estamos viviendo no nos permiten viajar, pues voy otra vez a Radio La Isla. Hace 2 años me hacen una entrevista para hablar de mi libro y me proponen hacer otra vez el programa. Y yo dije, esto es encadenarme. Pero a mí me encantaba, yo lo echaba de menos y dije, pues sí. Y ahí empezamos y llevo ya 2 años. Y es 1 hora semanal. ¿Y quién ha venido? Pues, por ejemplo, ha venido aquí el amigo Vicente para hablar de su libro. Ha venido, vamos a ver, que ha venido tanta gente gente de San Fernando, Mamén Micó, Adelaida Bordés, Alfonso Pavón, de Cádiz, Carmen Navarrete también, y de Cádiz vino Puri García, Purificación García también vino. Puri, va a venir próximamente Alicia Domínguez, Mercedes Escolano, Charo Troncoso ya vino. Esa vino en una época y luego vino otra vez porque sacó un libro. Paco Ramos también vino en la otra época y ahora va a venir. En fin, muchísima gente. Todas las semanas es un invitado, mayormente de San Fernando. Pero yo invito a todo el mundo. Si me entero que saca un libro, claro, tiene que haber un tema de fondo, que es un libro para hablar sobre el libro, y te tienes que acordar de él. Porque muchas veces saca el libro, sí, y luego después se me va de la cabeza. Y el programa, la verdad es que queda yo estoy muy contento porque es un programa muy ameno, muy humano. ¿A qué hora? Se emite se graba los jueves a las 6 de la tarde y se emite al miércoles siguiente a las 8 de la tarde.
se podría ir, ¿no? Sí. Yo no, es que tú, yo no. Bueno, ya el curso que viene, porque ya los de este curso a mediados de junio acabo y ya están todos. Yo trabajo con un mes de antelación porque muchas veces alguien que estaba previsto de pronto no viene, te falla. Y por ejemplo, el último que vino, Cándido Gutiérrez, no sé si lo conocéis, que escribe maravillosamente. Cándido. Poesía, sí. Y entonces yo se lo dije a Cándido y Cándido me sacó del apuro, ¿no? Y vino Cándido Gutiérrez y estuvo hablando de sus libros, de su próximo libro que va a presentar ahora en la Feria del Libro de San Fernando. En fin, que es un programa abierto a todo el mundo, ¿eh? Yo llevaba allí, como igual que he dicho antes del Ateneo, gente muy de esto y gente muy sencilla, muy de andar por casa, pero que dan testimonio de su afición a escribir y a leer. Porque a mí lo que me interesa, igual lo que tú estás haciendo, sacar el personaje, el ser humano que hay detrás del escritor. Entonces, una parte está dedicada a indagar en los aspectos de su vida, cómo llegan los aspectos más personales, y otra parte para hablar de su obra literaria. ¿Y esto se puede consultar? Sí. En la plataforma se puede escuchar. Todos los programas se suben a la plataforma iBooks, IVOOX, y están todos los programas de este año. Te lo comento porque mucha gente aún no sabe que, por ejemplo, lo que haces en el Ateneo se sube también. Sí, se graba y está ahí. Y hay gente que no tiene ni idea. Sí. Pues está ahí, cualquiera que quiera ver alguno de los temas del Ateneo. Hay semanas que salen programas que tú te vas maravillado, ¿no? Porque dices, qué calidad, qué bonito, qué fluir, qué bien. Otras veces, pues, no ha salido tan bien, pero no es que salga mal. Es que, bueno, hay temas que se prestan a la jocosidad, se prestan al humor, se prestan al sentimiento, y otros son un poquito más lacios, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tenga calidad. Yo creo que los programas, las tertulias del Ateneo quedan todas muy bien y va gente que escribe muy bien. Bueno, es que es una pena que no se sepa, Sí, por lo menos sí, me encontré un poco con eso. Entonces estaría bien recordarlo para que la gente sepa que lo puede consultar, se puede ver allí también. Se puede ver, se puede buscar, está todo, se termina el programa y Valeria, que trabaja allí, pues Valeria automáticamente recoge la grabación, todo, y lo sube. Inmediatamente, en media hora está todo, las fotos, está todo en la página web y en el Facebook del Ateneo. Pero los poemas no están grabados, ¿no? Todo está grabado. ¿Sí? Tú todo lo que hablas. Yo las fotos las mando a Madrid y las mando a Málaga. Pero los poemas no, porque no sé ni si cogen los poemas. Pues están ahí, no están en ahí hay una grabación. Si tú te miras en la página web y vas buscando para atrás, busca la última tertulia en la que estuviste y ahí está el programa grabado entero. Lo que no se graba es por persona, está la grabación entera. Pues es que yo lo mando a Madrid, lo mando a Málaga y espérate que ahora voy a subirlo para el lado. Pero quiero, y digo yo, los poemas, ¿cómo lo voy a mandar sin poemas? Es que esa es la cosa. Sí, no, pero los poemas en letras no. Lo que está en la grabación. La grabación sí está. La grabación con las fotos, ¿no? Con las fotos. Exactamente. Sí. Lo que no está es el texto. Claro. El texto no, claro. Sí. Mira, Ramón, una pregunta que te quería hacer también. Un poco, si pudieses hacerle una entrevista, ya sea de radio, donde sea, a cualquier personaje de la historia, ¿con quién te gustaría sentarte? Has dicho antes Antonio Lorca, pero ¿sería Antonio Lorca o hay algún personaje más? Vamos a ver. Me estaba hablando y de pronto me ha venido con esta polémica que hemos tenido Hernán Cortés, pero no, Hernán Cortés no, es que de pronto me ha venido, ¿sabéis todo lo que salía con... Mira, por ejemplo, a mí me encantaría entrevistar a Antonio Machado. Me encantaría porque es una persona que me conmueve desde principio a fin. Me gustaría entrevistarlo, saber ese hombre, cómo pensaba, cómo era, ¿no? Hablar con él, porque yo creo que muchas veces estás hablando y sabes cómo es esta persona. Me encantaría. También Federico García Lorca, que yo he sido tan fan de él, ¿no? Y, no sé, personajes históricos. A ver, un personaje que a mí me conmueva. Es que hay muchísimos.
pero no me viene ninguno a la cabeza ahora mismo. Esto debería yo de Nada, haberlo pensado, sí. Pero estos dos me gustaría hablar con los dos. Sería... Bueno. Lo juntarías, ¿no? A los Sí, dos, sí, ¿no? sí, Además. sí. ¿Alguna pregunta que se te ocurra así que le formularías? ¿Se te ocurre algo? Si no, no pasa nada, ¿eh? Yo, por ejemplo, a Lorca le preguntaría muchas cosas, ¿no? Si se sintió traicionado, ¿no? Antes de morir, me imagino que sí. Pero ¿por qué se fue a Granada, ¿no? ¿Por qué cuando empieza todo se va a Granada cuando él sabe que en Madrid tenía posibilidades de vivir, ¿no? Me imagino que van buscando el nido materno, es que la familia y la madre tiran mucho, ¿no? Yo me imagino que fue buscando ese calor. No lo sé, eso por ejemplo, ¿no? Una pregunta interesante. Y Antonio Machado, por supuesto, cuando parte al exilio con su madre, ¿qué sentía, ¿no? ¿Qué sentía de verse él tan mal físicamente y llevando a su madre con tantísimos años, ¿no? Y Lorca Machado le dijo que si quería ir a Francia, que se iba a Francia, que quería irse con él. Que si viniera, él dijo que no. Bueno, eso es lo que he escrito, ¿eh? Mira, tengo una última pregunta y ahora si alguien más quiere hacer alguna pregunta que la haga. Yo me preguntaba, después de tantos premios, tantos libros ya que has publicado, yo me preguntaba si todavía hay algo en lo que quieras trabajar, algo en lo que te gustaría... Bueno, siempre tenemos ilusión. Yo creo que mientras estamos vivos, tenemos ilusión. Yo me acuerdo cuando presenté el último libro, el de los 100 sonetos, me manda a hacer violento, voy a enseñar la portada, ¿eh? Porque es que es muy bonito. Y estoy aquí yo vestido como un personaje del Siglo de Oro, con mi mujer, que está vestida aquí como inspiración, Ernestina. La foto es de Marisa, como no, Marisa Martínez, y esta portada me encanta, pero dime otra vez, me he ido. No, sí, básicamente, ¿cuál es el proyecto literario? O, por ejemplo, algo con lo que sueñes. Sí, yo tengo un proyecto que me gustaría hacer. Estoy preparando el discurso de ingreso en la Real Academia de San Romualdo y ese discurso me gustaría que se pudiera publicar, no digo ahora, pero como una especie de poética, ¿no? Porque yo voy contando ahí aspectos de mi vida, he tenido que suprimir mucho, pero ampliarlo un poquito, indagar, profundizar en otros, y que quedara como una especie de poética y un testimonio de mi amor a la poesía. Eso sí que me gustaría que se pudiera hacer. Y otro libro, pues yo ya dije cuando, por eso ha salido este libro, que ya me parecía que era el último, pero bueno. En todo caso, algo de teatro. Pues mira, eso no estaría mal. Yo tengo 2 monólogos, porque no has mencionado un monólogo que en Vía Muerta, que lo hizo Teresa Cama, impresionante, porque es una mujer que se mete en la piel de otra mujer que ha perdido a su única hija, ¿no? En el 11M. Entonces es una cosa muy visceral, es muy potente, pero tiene una ternura y de una humanidad increíble. Hombre, si alguna vez el de las escobas, y Teresa Camas tiene otro monólogo en clave de humor, en este caso no es trágico, pues eso también estaría bien, que esos 3 monólogos pudieran salir adelante. Pero un proyecto que me gustaría hacer, eso sí, yo tengo escrito, en los últimos años he escrito mucha poesía breve, muy breve, y me gustaría poder sacar un libro con esa poesía, porque yo no he escrito nunca poesía breve, ¿no? Entonces, bueno, cientos, porque son cientos para hacer una selección, porque la mayoría, os digo que no valen nada, porque me pongo a leerlo. Es que tú escribes y dices, qué bien, pero luego pasan 6 meses o pasa un año y coges el poema y dices, pero bueno, yo esto lo guardé, esto es para tirarlo. Pero bueno, algunos sí que hay que han pasado el tiempo y a mí me siguen gustando, ¿no? Pues bueno, me gustaría sacar un libro que refleje ese trabajo, porque yo cada uno de mis libros he procurado que sean cosas muy distintas, estilísticamente y en temática y en todo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso estaría bien. Esos 2 pequeños detalles, esos 2 pequeños proyectos y ya está. No quiero yo... Bueno, Charo, yo ya con eso y es más, digo, esto no lo debería decir, me gustaría que el libro de poemas breves ganara algún premio.
Muy bien. Ramón, Muy bien, Muy muy bien. bien. ¿No le preguntaría a Lorca por qué su amistad secreta con José Antonio Primo de Rivera, que se reunía juntos en Madrid con cortinilla y todas estas cosas los dos? Es decir, iban casi todas las semanas, se reunían juntos José Antonio y tal, en plan secreto, porque ¿no le preguntaría eso? Bueno, pero es que me estás contando una anécdota que yo no sabía eso, ¿eh? Pues Te yo lo sí digo. te lo informo. Él, de hecho, él conoció, se fue antes de, en esos momentos, una amistad, iba todas las semanas, se reunía él con José Antonio Primo de Rivera. De hecho, lo que se habla un poco que la matanza fue por las camisas viejas con las camisas nuevas. Él se asustó también con José Antonio Primo de Rivera, lo cogen y lo fusilan. Era su amigo, un amigo que Celaya lo describe. Celaya describe la amistad. Es decir, si tú vas a ver Celaya, describe la amistad de Lorca y esto. Y una cosa desconocida, porque siempre hablamos de una cosa, pero este hombre tenía esa amistad y era peligroso porque él representaba en algunos momentos como si fuese de la izquierda o como uno que era totalmente Sí, sí, y sí. eran amigos íntimos porque se reconocían intelectualmente y se admiraban entre ellos. Pues mira, eso sería una buena pregunta, sobre todo viendo la conclusión final, aunque sabéis que realmente también yo pienso que a Lorca lo mataron por la envidia, fue la propia familia de Lorca la que mandó asesinarlo, ¿no? Bueno, primos y lo todo quisieron esto. sacar de la cárcel, de hecho fueron a sacarlo de la cárcel y el gobernador que estaba allí era un camisa nueva, es decir, de los que se convirtieron al fascismo con la guerra civil, no de los que tenían la ideología, porque la ideología fascista realmente muchas veces dice que eso nunca se cumplió aquí en España. En España no era el fascismo de Primo de Rivera en plan Mussolini, era otra cosa distinta. Que se adoptaron formas, pero nunca se adoptó el principio ideológico de Primo de Rivera en España, nunca se llegó a eso. Aunque se vendía. Sí, hombre, claro, es que lo de Primo de Rivera no le interesaba a los que ganaron la guerra. Claro que no, porque él tenía partes que eran justas y ellos no querían eso. Sí, Eso sí, está sí. claro. Eso no. Claro. Bueno, disculpadme, es muy interesante el tema, pero tenemos poco tiempo y no sé si queréis hacerle alguna Yo me pregunta. gustaría leer un poema. Sí, Venga, te yo voy a leer iba a uno. decir que lamento no haberte dejado. No oír pasa el nada, título pero de yo Mucio. habéis visto que he reclamado. Voy a leer un poema del que abre el libro Remanso en el tiempo, que ganó el premio El Olivo de Jaén y que yo pienso que tiene poemas muy, muy valiosos, ¿no? El poema que voy a leer se llama Tarde de posguerra y está dedicado a mi madre. Dice así: mi madre me contaba que cuando ella era jovencita, pues se juntaba con las vecinas allí en el patio. Sabéis que las casas del pueblo tenían su patio, tenían una parra, y allí debajo de la parra se ponían allí a bordar los ajuares y estas cosas, ¿no? Pues esto, tarde de posguerra. Está repleto el patio de rumores de esta tarde de abril desdibujada. Sobre las faldas crecen los ajuares que sueñan una noche de himeneo. Escapan risas por la nívea tapia mientras bordan las manos primorosas. Y los hilos de seda se entremezclan en marcas, filigranas y arabescos. Se filtra el sol por medio de la parra y mariposas refulgentes vuelan en el mechón que escapa del pañuelo. Lentas pasan las horas, disfrazadas de seriales de radio y 1000 palabras que juegan a ocultar duras carencias. Mañana es un milagro que se teme. Y mientras hablan del galán que aguarda que caiga el sol detrás del horizonte, se abre al mundo radiante de blancura ese primer jazmín de primavera. Pues es que estaba el otro día desayunando con Ernestina. Los que conocen mi casa tenemos un pequeño patio a la entrada y tenemos un jazmín y estaba abierto el primer jazmín de primavera. Y todos los años, cuando abre el primer jazmín así por abril y todo esto, siempre me acuerdo del poema y me acuerdo de este libro y eso. Pues nada, otra preguntilla. Pues no, lo tenemos que ¿Alguien me dejar quiere aquí. o ya lo cortamos? Hacer un comentario, ¿no? Porque has dicho antes de los patios, yo viví en Madrid, que eran como casas adosadas, eran con el patio, eran todos patios. Entonces había ¿cómo se diría? La cultura del camping,
Entonces, las Eso madres, las corralas. las hermanas, Eso eran cantaban. las corralas. No, pues no eran corralas. Madrileño, no eran corralas. las No. corralas. No, eso no era corral, no era una corrala. Eran unos bloques adosados uno a otro. Y por detrás eran los patios. Y entonces las madres y las hermanas, mis hermanas cantaban y iban a la radio a cantar. Y mi madre cantaba y entonces, oías todo el cante que se oía por ahí. Y de ahí me vino a mí el tema de la poesía. Ahí me vino también el tema de me vino por escribir poesía, pero yo con 15 años, 16 años, así empecé yo a escribir, porque oía todas esas cosas. Salva, discúlpame, es que de verdad, es que son menos 20 y aquí cierran a las 9 y nos van a echar, ¿vale? Simplemente Venga. pedí un último aplauso para Ramón, un diplomita aquí de la asociación, que muchas gracias por venir. Nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos porque la verdad es que me voy súper contento, ha sido muy ameno. Me he encontrado